Bueno, especialmente gracias a Dios que nos concede vivir en este tiempo, y es un privilegio, pero hay mucha gente que vive en este tiempo y no tienen nada que ver con el programa divino. Lo importante es poder vivir en este tiempo y conocer cuál es el programa que Dios está desarrollando, y también poder participar dentro de ese programa, ser parte del programa de Dios. Eso ya es una bienaventuranza, que podamos vivir, podamos entrar, conocer y creer. Y como él dice, el tema de hoy, creer, luego, muchas cosas tal vez al principio usted no las entiende, pero usted las cree. Sabe que estamos en el programa, que hubo un precursor, que después vino este ministerio tan extraordinario para traernos estas buenas nuevas. Y las buenas nuevas que nos trajo nuestro hermano William Soto Santiago, que ya ustedes conocen el ministerio de él ahí, es la segunda venida del Señor. Nos estaba hablando, mostrando cómo sería el tiempo y todas estas cosas que nosotros pues al oírlo entendíamos que era en él mismo, y era una profecía lo que él nos estaba dando, pero ya se cumplió, porque ya vino el precursor y se fue. Vino esta persona que también ahí escribe el hermano William, cuando el hermano Branham habla del arcángel que anuncia la segunda venida, dice precursa. Ve, en esa etapa, uno estuvo ahí en la etapa de la Odisea, pero el otro estuvo ahí en la etapa de esa brecha, ya anunciando la edad de la piedra angular, la edad del reino y todas las cosas que habían de suceder en esa edad. Y ya eso es profecía cumplida, y ahora estamos en la materialización de todo eso que ellos nos dijeron. Y poder usted verlo, saber que fue dicho por el hermano Branham, por el hermano William varias veces, que será en una carpa, y usted ver la carpa, y no solamente ver la carpa, sino usted saber que usted está identificado con esa carpa, que usted ha estado trabajando allí en esa carpa. Es un privilegio poder ver el cumplimiento de todas esas profecías. Creemos eso que nos enfatizó tanto ahí el hermano William, que en esa carpa será la culminación de todo el programa de Dios. En esa carpa viene, si ustedes logran conquistar esa promesa, las habrán conquistado todas. Esos son lo que él nos dijo. Bueno, gracias a Dios. Pueden sentarse, porque realmente estoy aquí solo para hablarles un poco de esta actividad que se va a tener el 23. Recuerden ustedes, vamos a acomodar aquí esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, esta actividad que se va a tener el 23, podemos ver que Dios tiene un programa grande para México. Ve cómo las visitas que nos ha hecho acá el ángel, ya dos veces ha estado acá, ¿verdad? Con nosotros. Es un privilegio muy grande que él nos ha concedido. 2 veces ha estado también ahí en Villahermosa, y
luego también la visita del ángel allí en San Juan Chamula, que él nos contó que hubo una experiencia especial. Hay un mensaje donde él lo cuenta. Estaba viendo algo muy grande allí y se esperó. Él pensó que ahí el ángel iba a empezar a hacer alguna cosa. Él lo cuenta en un mensaje, creo que fue en el tomo 2, algo así, de octubre, que yo lo leí, si mal no recuerdo, fue el tomo 2, donde él lo narra, esa experiencia, y luego también dice que tuvo una experiencia muy especial ahí en Puebla. Pues, imagínense ustedes, también nos visitó hoy en Puebla. Y aquí tuvimos también, acá, sentíamos la presencia de Dios, cuántos milagros, cuántas cosas pudieron haber sucedido. Nosotros no lo sabemos, porque Él no estaba hablando solamente a nosotros aquí, estaba hablando a todo el cuerpo místico de Cristo por toda la América Latina y por Estados Unidos y por Europa, África, en todos esos lugares le estaban escuchando. Y yo estuve leyendo con más detalle el mensaje que nos predicó acá, y hay un gran contenido en ese mensaje, de tal manera que uno no sabe cuántas cosas pueden suceder por la palabra que está siendo hablada por el ungido de Dios. Esto es una obra sobrenatural la que está haciendo el Señor. No se trata de una obra humana, sino de una obra divina. Y recuerden ustedes lo que nos dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Mientras que todo este programa se desarrolla y México tiene una posición importante en este programa. Después recuerdan, el hermano William también estuvo ahí en Juárez, ahí en Ciudad Juárez. Esa visita también fue muy importante. Y luego anuncia esta actividad que yo creo que tiene un significado profético muy grande. Entonces les digo que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Recuerden lo que nos decía el hermano William, hay un enemigo invisible contra el cual está la lucha, y eso estuvo desde el huerto del Edén. Desde el Edén ese enemigo estaba buscando cómo interrumpir el programa de Dios, cómo entrar para poderse agarrar, posesionar todo lo que Dios le había dado a Adán y a sus hijos. Y miren ustedes cómo entró de una manera tan sigilosa, introdujo esa simiente y produjo esa siembra, ¿verdad? Esa siembra, como el Señor dice que una persona mala vino y empezó a sembrar cizaña dentro del trigo. Y apareció el trigo y apareció también la cizaña. Y fíjense ustedes que ambos se manifestaban como cuenta el hermano Branham allí en la visión que también le dio a él relacionada con eso, que la cizaña también alababa a Dios y el trigo alababa a Dios por la lluvia y daba gracias a Dios por la lluvia, y la cizaña también.
Y ustedes consiguen en el huerto del Edén, allí a Abel trayendo una ofrenda al Señor y Caín también una ofrenda al Señor. Y ven ustedes, todas estas cosas se ve que hay una lucha. Y finalmente el hijo del maligno se levantó contra Abel y lo mató. Es una lucha que hay allí dentro, empezando ahí en la obra, y ustedes no crean que eso terminó, eso sigue. Vea de lo que nos habló hoy el ungido de Dios, cómo el Espíritu Santo está prometido que se encarnará, es la columna de fuego, es el Espíritu de Dios encarnándose en un hombre para hablarle al pueblo y para hacer la obra de Dios en este tiempo a través de su palabra. Pero dice que también el hijo del maligno, el anticristo, también ahí se encarna Satanás, también el espíritu satánico se encarna. Entonces hay una lucha, hay una batalla. ¿Y qué va a pensar el espíritu del maligno? Hay que matarlo, hay que eliminarlo, hay que matarlo. Ven ustedes por qué tenemos que estar orando todo el tiempo y sabiendo que estamos en un campo espiritual. Tenemos que pensar siempre con una mente espiritual, porque es una obra espiritual la que Dios está haciendo. Es como nos decía, cuando se abre esa puerta en el cielo, es una puerta celestial, es una edad celestial, es un mensaje del cielo lo que estamos recibiendo. Pero también de la quinta dimensión, no crean ustedes que están inactivos, están también buscando la manera de hacer daño al programa de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos que mantenernos orando, clamando al Señor, unidos en el Espíritu, porque estamos en este tiempo y es importante que todos estemos orando en mente siempre esta actividad que está anunciada para México. El mismo Elías dijo que volvería, pero no vino el cuarto, pero viene en el quinto. Y allí hubo milagros y hubo cosas muy grandes que sucedieron. Y Dios está haciendo milagros. El milagro más grande que está haciendo es que nos ha abierto el sentido para que nosotros entendamos lo que es la segunda venida del Señor y las recibamos, porque en ese milagro recibimos todas las bendiciones. Pero aún en lo material, yo les contaba ayer a los hermanos que tuve un problema y sin embargo no quise llamar al ungido, porque es molestar al ungido por cualquier tontería, por cualquier bobería, pero fue algo para mí bien fuerte y eso, había una molestia que yo sentía por aquí en esta parte, pero sencillamente una molestia. Pero el sábado pasado fue que me empezó ese dolor. El domingo y el lunes ya era demasiado fuerte, que casi ya no podía caminar, no podía andar, no me podía parar. Entonces tuve que ir donde el doctor. Él me examina, me empezó a tocar por aquí y por allá, pero cuando me llegó ahí me dijo, oye, pegué ahí un brinco y ay, doctor, me dijo, tiene que haber algo allí, puede ser algo grave. Rusia asustó por todo lo que el doctor nos dijo,
Pero él dijo, pero hagan este examen para ver qué es lo que hay allí. Y realmente yo no quise llamar al ungido para hablarle de eso, porque hay tanta gente que lo llaman de tantas partes del mundo que tienen necesidades y cosas más graves. ¿Para qué vamos a estar llamando el ungido en cada cosita? Pues no lo quise llamar. Pero estando allí, ya Ruth viendo la situación en el examen que me iban a hacer, ella le habló y le contó que me iban a meter a es una máquina donde lo meten a usted allí, le ponen un líquido por la sangre, que ese líquido recorre todo el cuerpo, y ellos a través de ese líquido pueden ver en la máquina todos los órganos y ver cuál es el problema. Aún para subirme ahí tuvo que ayudarme, y el señor que opera la máquina también, para poderme ayudar a acostarme allí en aquel lugar. Y cuando ya estaba allí, Ruth volvió a entrar y me dijo que había hablado con el ungido, que ya él estaba orando por mí. Y luego después me dijo que él había dicho que todo iba a estar bien. Lo cierto fue que yo dije amén y me sentí confiado. Dije, si el ungido está orando, el Señor lo oye y lo que él pida, Dios se lo dará. Y ya me sentí ahí tan tranquilo. Y ese examen toma casi como media hora más o menos, mientras que ellos esperan que el líquido pase por todos los órganos y él pueda ver y todo eso. Y yo estuve ahí tranquilito porque le dije amén. Y bueno, gracias a Dios que Ruth tuvo eso de hacer esa llamada. Cuando me bajé de allí se me olvidó averiguar si todavía tenía el dolor o no. Pero me bajé tranquilo y ya nos vinimos para la casa y después, como ya Ruth vio que no me estaba quejando, me dijo, pero ¿y qué pasó? Yo le dije, mira, el dolor se me desapareció, porque esa máquina no cura a nadie. Esa máquina es solamente para ver qué es lo que te está produciendo ese dolor. Ya ellos ven ahí qué es. Pasan los resultados al doctor y el doctor dice, esto está perfecto, no tiene nada. Yo le digo a Ruth, miren, ¿y qué se hizo ese dolor? ¿Qué pasó ahí? Yo digo, la palabra para mí fue la palabra que habló el profeta. Que esa palabra que habló, cuando ella me dijo, mira, ya él está orando por ti, todo va a salir bien. Y ella me lo habló ahí en el oído ya yo estaba en la máquina, pero ella entró solo para decirme eso y yo lo creí. Y miren ustedes, Dios desapareció por completamente. Yo digo, qué cosa misteriosa. De un momento a otro puede acontecer cualquier milagro. Con la palabra que Él ha hablado, a distancia. ¿Ves? Cuanto más aquí en la presencia de nosotros, todo lo que Él puede hablar, todo este mensaje, toda esta palabra que nos va a traer, ese mensaje que va a predicar allí, qué efecto puede hacer en todo el país, en todo el programa divino, qué cumplimiento puede tener porque Él fue el que estableció esa reunión y el que escogió el lugar y todo para esa reunión. Ya ustedes saben que nos fue anunciado también que el 22, que sería el sábado 22 de marzo,
habrá una reunión de pastores, especialmente vamos a darle lugar a los pastores y copastores, porque como vienen pastores de otras partes, están conectados todavía a eso, por el satélite. Entonces, como vienen pastores de distintas partes, posiblemente haya que dar algunas instrucciones allí en esa reunión del 22 para la reunión del 23. Y entonces es muy conveniente esa reunión allí, que las personas que tienen las instrucciones que darnos, pues nos digan cuáles son los pasos que hay que hacer. Me decía el hermano Enrique que hermano Juan Enrique me decía que para esta primera semana de febrero, ellos van a tener toda la información de los detalles para los hermanos que están preparando esos autobuses. Ya el hermano Epifanio tiene 5 aquí. ¿Cuánto? 8 autobuses ya. Ayer cuando me habló de 5, pero ya tiene 8. Y el hermano de Torreón me había hablado de 3. Y así cada grupo debieran de ir preparándose. Y luego vamos a tener una información. Aquí está el lugar de la reunión del 22, en el Holiday Inn de Ciudad de México. Ahí está la dirección y todo lo demás. Y hay unas instrucciones que ellos van a dar, posiblemente con respecto a los que van en autobuses, y en la entrada del lugar, cuándo se va a entrar, cómo es que se va a entrar, y todos esos detalles lo van a informar por una hoja que todos tengan esa información. Yo creo que van a hacer un póster o algo así, donde van a dar toda esa información. Entonces ya nosotros pues sabemos que tendremos eso. Hay que tener paciencia hasta que ellos tengan todos esos datos ya recopilados. Y pues vemos que hay una bendición grande para México. Ya un profeta lo había hablado y deseaba volver con una bendición mayor, y ahora aquí va a ver lo que se dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Va a llegar el momento en que va a decir: hoy se ha cumplido esta escritura. Y entonces ahí vamos a estar nosotros presentes. ¿Y qué sabemos nosotros? Cuántas cosas pueden acontecer, y hasta profecías que tengan que ser cumplidas allí en ese momento. Eso es algo pues que tenemos que estar orando, siempre sabiendo, pendiente de que es una obra espiritual y que también hay un enemigo invisible que lucha contra todo eso que está haciendo el Señor. Así que el enemigo estará también buscando estorbar de un lado, del otro, pero la victoria va a ser para el Señor Jesucristo, porque ya la victoria para Cristo está hablada. Ya Él habló que será el que Él lo vencerá. Lo venció allí en el cielo, en esa batalla que hubo allí. Lo venció allí en la cruz, porque la Biblia lo dice. Eso debe estar por ahí en Colosenses 3:24, por ahí como lo derrotó en la cruz, cómo lo venció en el infierno,
le quitó las llaves del infierno, de la muerte, lo venció en la tumba, venció la muerte y se presentó vivo delante de sus discípulos diciendo: yo soy el que tengo las llaves, el que abro y no hay quien cierre, y cierro y no hay quien abra. Yo soy el que tengo las llaves. Y que una palabra que usó allí: soy el Todopoderoso. Así que todo el poder está en el Señor Jesucristo. El enemigo pudiera venir a estorbar, pero hay un pueblo que estamos unidos con el ungido en oración, unidos con Él en el Espíritu, sabiendo que es una lucha. En el campo espiritual, pues estaremos unidos con Él en oración, unidos en el Espíritu, para que Dios nos dé la victoria en todo, porque la victoria será del Señor. Bueno, para mí es un gozo muy grande poder estar aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho a mi favor, por su palabra hablada, sus bendiciones. Y esa bendición de Dios es la que permanece y la que produce el fruto en nuestras vidas. El deseo que tenemos es que esta palabra que está siendo hablada, mira el mensaje de hoy, un mensaje que nos muestra lo que ya fue profetizado sobre Norteamérica. Entonces uno puede oír al presidente hablando de que va a estar la edad de oro de Estados Unidos y que esto va a ser el tiempo mejor, pero usted conoce la profecía que ya los profetas han dicho, que esto va a ir de mal en peor, el reino de los gentiles, hasta que sea destruido, pero que va a tener cada día más problemas, más dificultades, y todo va a concluir en un desastre para el reino de los gentiles, y se establecerá entonces el reino del Señor. Eso está ya en la profecía, eso está escrito, y como está escrito, así se cumplirá. Estamos pues agradecidos a Dios de estar de parte del vencedor. Muchas gracias al hermano Epifanio por todas sus atenciones y estar siempre presente en todas las cosas. Anoche estuvimos allí con el hermano Francisco Banda, está preparando su salón, ha hecho un trabajo muy bonito, ya el cuartito prácticamente está ya de detalles. Solamente detalles, porque ya todo está listo. Él está preparando todo ahí confiando en algún momento, me dijo por aquí, para que pase el ungido por este pasillo, me dijo por acá, ya él me estaba mostrando todo ahí de acuerdo a lo que está en su corazón. También el viernes cuando estuvimos digamos el viernes pasado, ¿no?, que estuvimos con el hermano Huguito, también estuvimos viendo cómo él ha embellecido su salón y cómo tiene en mente hacer otro al lado, preparándose, ya tiene el cuartito listo, el de él sí está totalmente listo. Y todo es pensando que en algún momento el ungido le pueda visitar. Uno no sabe, pero él es guiado por el Espíritu de Dios y Dios le va a ir guiando, y en cada lugar donde ya Dios ve que debe estar, allí va a estar. En cada país, en cada sitio, pues ya nosotros vamos a ver que nos ha sorprendido muchas veces, ¿verdad?, que aparece en un lugar y, miren, no sabíamos que Él estaba allí, pero que
ha sido guiado por el Espíritu del Señor en todo eso. Bueno, felicito al hermano Francisco, felicito al hermano Huguito por todo ese trabajo. Hoy está también con nosotros el hermano Jesús Alejandro Primero Minora. Un privilegio tenerte, Jesús, con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente y te siga bendiciendo allí en Saltillo con toda tu congregación. Bendiga tu ministerio allí también. Y el hermano Roberto Robledo, que siempre está con nosotros. Pues ya Roberto es súper conocido. Ese es ya un veterano de batalla. Y que Dios te bendiga, Roberto, también grandemente. Entonces, cada pastor, si hay pastores aquí todavía conectados en México, que estemos preparándonos para con tiempo, y luego van a recibir las instrucciones finales, que ya tengan paciencia, que ya todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos la actividad de Colombia, que esa va a ser el 9, ¿no? El 9 de este mes, porque ya empezamos el mes de febrero. El año se nos está yendo, ya se nos fue el primer mes y arrancamos con el mes más corto. Entonces, imagínense usted cómo va esto. El Señor va a ir guiando al ungido en cada paso que va dando. También esa reunión allí en Colombia será de gran bendición. Pero antes de la reunión de México, él anunció, que para nosotros fue también una sorpresa, cuando él anunció ya la reunión en Honduras, San Pedro Sula. Eso es, creo que para el 14 de marzo. Así que con la ayuda de Dios, que Dios nos permita estar allí en San Pedro Sula para estar en la presencia del ungido de Dios, recibiendo las bendiciones que Dios tiene a través de su palabra allí en Honduras. Y de Honduras pasamos a El Salvador para estar el sábado, sería 15 en El Salvador, y el domingo 16 de marzo ya sería la actividad grande allí en El Salvador, para que también todos tengan en mente que debemos orar por todas esas actividades. Nosotros tenemos que estar identificados con el ungido, unidos con él, sabiendo que hay una lucha, grande dentro del campo espiritual, y que nosotros tenemos que tener la victoria, porque el Señor nos las va a dar. Pero hay un pueblo que estará unido con él en esa batalla. Eso va a ser el día 16 en El Salvador. El 17, que es lunes, ya que yo estoy allí en El Salvador, voy a hablar con el hermano Eduardo, con el hermano Rudy, con ellos, para ver el 17. Yo pienso, ya que estoy en El Salvador, allí a Guatemala son 25 minutos, 20 minutos en el avión, 25 minutos. Es un vuelito corto, rápido, y ya estaría ahí en Guatemala el día, ya eso sería el 17, aprovechar de ir ahí donde el doctor que siempre me revisa la dentadura. Ellos fueron los que me hicieron el trabajo, y ellos cuando voy siempre me revisan. Y el 18, que es un martes, tal vez hay un hermano que me habló, Rudy, que era bueno que lo visitáramos. Creo que está en Antigua, ¿no? Ese hermano. Por fin no lo pudimos visitar, porque no pudimos ir a su iglesia. Un hermano que ha luchado, un luchador, un colaborador muy grande, nos decía Rudy,
pues quizás podemos estar allí ese martes, y el miércoles, Dios mediante, si Eduardo lo ve bien, podemos tener una actividad grande allí en Guatemala, en la congregación donde pastorea el hermano Eduardo Cubur. Eso sería el miércoles. El jueves teníamos que estar aquí ya en México, porque las actividades, esa actividad grande de México, pues es algo muy importante. Que Dios me permita, me guarde y me mantenga sanito para poder estar en todas esas actividades por la gracia de Dios. Bueno, como aquí todavía es bastante temprano, en que en otros lugares ya es hora avanzada, pero como aquí es temprano, terminamos con estas palabras que estuve leyendo aquí en la parte cuarta. La parte 5 ya está impresa, Daniel. Ya tienen la parte 5 impresa, ¿verdad? Bueno, ¿no lo tienes por ahí para que me reserves uno? Ah, bueno. Me guardas uno porque yo terminé la parte 4. Y aquí estaba leyendo algo muy importante en la página 8 de esta parte, donde él nos está hablando de los evangelios, de los 4 evangelios. Y el hermano William escribió allí: León, Judá, Mateo, becerro, Efraín, oeste, luego hombre y luego águila. Las 4 seres, esos 4 seres vivientes que aparecen custodiando, cuidando el arca. En el huerto del Edén ustedes ven que él mandó querubines que cuidaran el título de propiedad, el libro de la vida, para que el enemigo no fuera a tomar posesión de eso y el hombre fuera a comer en la condición en que estaba caído de ese árbol y vivir eternamente como un pecador. Pero Dios guardó ese título y volvió a las manos del Creador. Pero aquí nos aparecen que los 4 evangelios son los 4 evangelios eran los que cuidaban el arca. Yo leí en una parte que decía del evangelio de Mateo, León, aquí él lo puso León. El evangelio de Marco escribió al lado becerro. En una parte está un mensaje, creo que del hermano William, donde él habla de Mateo como león, ahí Marco como becerro, Lucas pone como el hombre y Juan como el águila. Estos 4 seres que cubrían allí, pero en el lugar santo nos pone él aquí, nos dice: ahora vean, estoy aquí leyendo en la página 8, ahora vean que ahí él nos está mostrando que esos 4 evangelios eran los que cuidaban el arca. Pero miren, ahora él escribe arriba, ya esto es escrito por puño y letra del profeta, del arcángel Gabriel. Y él escribe: en el lugar santísimo hay 2 querubines que vigilan y cuidan el arca del pacto. Miren eso que escribió allí el hermano William. Ahora, en este tiempo, fíjense,
porque en el lugar santísimo hay 2 querubines, y esos 2 querubines estaban uno a un lado, y eran querubines gigantes que cubrían de un lado del lugar santísimo hasta el otro. El ala de uno tocaba el borde de la pared, y acá en el centro el ala del otro pegaba con este y cubrían el arca del pacto. Allí el que estaban cubriendo ese lugar. Imagínese usted lo que nos está revelando ahí el hermano William. Esto es una cosa muy grande. Estos querubines son los que cubren, los que cuidan el arca del pacto. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido la revelación que Él nos dio y nos mostró? Y esa revelación, pues, para mí, en mi vida hizo un cambio completo y profundo, verdaderamente. ¿Qué hubiera sido si no estuviera el ungido de Dios hoy trayendo esta palabra? ¿Cuántos grupos se hubieran levantado? ¿Qué hubiera pasado? Fueran grupos denominacionales. Ven ustedes, pero Dios nos guardó de eso. Dice aquí que el que cuida en el lugar santísimo hay 2 querubines que vigilan y cuidan. Vean ustedes lo que está allí, la revelación que Él nos da, la obra que está haciendo Dios hoy en favor de su pueblo. Es una cosa tan grande. Y estaban allí representados, tipificados, en esos 2 querubines de olivo cubiertos de oro. Ellos los que cuidan el arca del pacto. Ya no están allí las 4 bestias, las 4 seres que cuidaban, uno con cara de león, uno con cara de becerro, 4 caras, vigilando por los 4 ángulos, uno con cara de hombre y uno con cara de águila. Ustedes lo han visto en la Biblia, que los que cuidaban allí ya no están, dice que ya no están allí, que son los 4 evangelios que cuidaban el arca del pacto mientras pasaba por el lugar santo hacia el lugar santísimo. Esos 4 evangelios fueron enviados por Dios para proteger al pueblo de que vinieran el enemigo y introdujera, aunque sí lo intentó, porque entonces vinieron todas esas enseñanzas, interpretaciones y aún libros apócrifos que fueron añadidos, realmente son puras astucias del enemigo para pervertir el programa de Dios. Pero esos 4 evangelios cuidaban mientras que pasaba por el lugar santo hacia el lugar santísimo. Y dice el ungido de Dios, o sea, que son los 2 querubines siendo manifestados en medio de la iglesia novia en este tiempo final, los que están protegiendo el arca del pacto, la palabra. Porque recuerden que estamos en la etapa del lugar santísimo. Miren ustedes esa declaración tan tremenda. Nos lo dice aquí el hermano William, nos lo recalca acá el ungido de Dios, que esos 2 querubines son manifestados en la novia en este tiempo final. Estos son los que protegen el arca del pacto, la palabra. Si no, hubiera un reguero de ideas humanas por todos lados y de interpretaciones por todos lados. Pero Dios, en su misericordia, nos permite esto
nos manda esta bendición para proteger la palabra, porque recuerden que estamos en la etapa del lugar santísimo. Mientras se estaba en la etapa del lugar santo, eran los 4 evangelios que protegían, pero ahora en el lugar santísimo vemos que son los 2 querubines de madera de olivo que protegen el arca del pacto. En el arca del pacto que estaban las tablas de la ley, ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, ahí estaban el maná escondido, ahí estaban todas estas cosas que Dios había mandado a guardar en ese lugar, y todas estas cosas necesitaban una protección para que el enemigo no entrara y pervirtiera. ¿Ven ustedes qué pudiera pasar si no estuviera presente esos querubines guardando la palabra? Pues habrían muchísimas ideas humanas. Dice el hermano William, así que cuando se nos presentan 2 querubines de oro y 2 querubines de madera de oliva cubiertos de oro, eso nos habla de una manifestación plena. Quiere decir que esos 2 querubines están protegiendo todo este programa divino, toda la obra que Dios está haciendo hoy. Todo está protegido bajo esas mismas alas. Ahí estamos bajo las alas, protegidos bajo las alas de esos querubines. Ahora, ¿por qué una confirmación plena? Miren en la página 76 de Cita, el párrafo 646. Dice, y el Señor, ¿no sería eso una gran corona para la palabra? El ver la corona misma venir. Yo desearía estar aquí de pie y decir, allí está Él. Decía el hermano Branham, aquí está citando esta parte del hermano Branham del libro de Cita, que él deseaba estar allí para decir, ahí está Él. Ese es el Cordero, como Juan lo hizo. He aquí el Cordero que hemos esperado. Entonces dice el hermano Branham que él deseaba estar para decir, este es Él. El Señor pronto vendrá a su templo. Esto lo dijo, ya fue William Branham, a su templo. Y el hermano William escribe ahí a su iglesia. Y se llevará a su gente en el rapto. Qué precioso. Esto es lo que está haciendo Dios. Primeramente nos rapta, porque primeramente hay un rapto espiritual, en el campo espiritual, ¿verdad? Nos rapta, sube acá, a la edad de la piedra angular, donde tiene que haber una etapa de preparación, una etapa donde todo se está poniendo en orden, porque viene una plenitud de Dios que va a producir la resurrección de los muertos y nuestra transformación. Y eso es algo que está en acción en el tiempo en que estamos viviendo. Entonces escribe ahí el hermano William, con puño y letra de él, el Señor vendrá a su templo. He aquí el Cordero. Y escribe hacia arriba a la derecha, la piedra de corona. Esa es la piedra de corona, la piedra que viene para coronar la obra del Señor. Es algo muy importante. Y el ungido dice ahora, si es una confirmación plena, es porque en el lugar santísimo es donde Él habita en toda su plenitud. Quiere decir, tuvimos el lugar santo donde estaba la presencia de Dios con cada mensajero de cada edad,
pero en el lugar santísimo está la plenitud de Dios, está la presencia de Dios, está la Chequina. Dice, por lo tanto, cuando el hermano Branham habla, lo que ustedes han visto en parte será manifestado en toda su plenitud cuando venga la carpa. Miren esta profecía del hermano Branham, ¿no? Lo que ustedes han visto en parte será manifestado en toda su plenitud cuando venga la carpa, cuando venga la apretura. Ahora, ¿por qué? Porque en medio de la iglesia novia, en la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la etapa del lugar santísimo siendo materializado en la tierra en medio de los seres humanos, ahí es donde Dios está morando en medio de su iglesia, en el lugar santísimo. Allí viene la presencia del Señor. Es el mismo Señor que vino en su primera venida como Cordero, y viene el mismo Señor en su segunda venida como león, pero viene con sus ángeles y viene con un nombre nuevo. ¿No ve que él dice que vendría con un nombre nuevo? Ya ahí nos está hablando que es el mismo Señor, no es una obra humana. Esto es algo bien, bien importante, porque dice que ahí es donde Dios está morando en medio de su iglesia y por consiguiente la protección divina está en su completa manifestación. Es una confirmación plena de la presencia de Dios en medio de su iglesia en este tiempo final. Miren ustedes, es una confirmación plena de la presencia de Dios en medio de la iglesia novia en este tiempo final. Y ahora sigue diciendo nuestro hermano William en el mensaje Guardaos de la levadura de los fariseos. Él dice, ahora en el cielo los dos querubines de oro son los arcángeles Miguel y Gabriel. O sea, los querubines de oro que están sobre el propiciatorio, los que vimos en el tabernáculo de Moisés, y los dos querubines de madera de olivo en el templo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, son los ministerios de Moisés y Elías, y por consiguiente estarán respaldados por Gabriel y Miguel. Miren qué maravilloso, ¿verdad? Vean todo lo que nos dice ahí el hermano William en esa parte. Que estos dos querubines de oro que estaban ahí en el templo de Moisés eran el arcángel Miguel y Gabriel. Y los dos querubines de madera de olivo en el templo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, que es el lugar santísimo, la edad de la piedra angular, son los ministerios de Moisés y Elías, y por consiguiente estarán respaldados por Gabriel y Miguel. Y ahora, ahí hay un misterio grande, dice el hermano William, porque aparece el arcángel Miguel en Apocalipsis capítulo 12, y también aparece en Daniel en el capítulo 12. Y ese es el arcángel que ha ayudado al arcángel Gabriel allá en el libro del profeta Daniel para los cambios de estos imperios del reino de los gentiles. Imagínese usted, el que ayudó, el que estuvo presente de un cambio de un imperio a otro, esos arcángeles estaban allí, ayudando en favor del pueblo de Dios, porque si no, si los dejaba, pues cualquier líder de eso podía empezar a acabar con todos los judíos, acabar con todos los que tenía a su alcance y buscar en el resto del mundo
también del pueblo de Israel, porque dice que eran los que ayudaban. Hay un misterio allí, dice el hermano William, muy grande en cuanto a eso. Para los cambios de estos imperios, si para el cambio de los imperios tuvieron que estar presentes el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, para el cambio del reino de los gentiles al reino de Cristo, pues tienen que estar presentes. Pero en este tiempo, aunque la gente pueda pensar que vamos a estar en una edad de oro, está en la profecía ya nos dice que es un tiempo donde el reino gentil está en los pies de hierro y de barro cocido, una mezcla de hierro con barro. Esa es la mezcla que hay en el reino de hoy, una mezcla de hierro con barro. Y este reino ha tenido que ir bajando, decayendo hasta este tiempo en que está, y esto va decayendo hasta que estos reinos desaparezcan. Miren todo lo que nos habló hoy, todas las profecías que nos leyó hoy el ungido de Dios. Tenemos que volver a oír este mensaje ahora. Dice el hermano Branham aquí ese es en las edades. Esto no sugiere en ninguna manera que no se registrarán más nombres de las tribus de Israel en el libro de la vida, porque muchos de estos pero no multitudes, por medio de la elección, estarán en la edad de la iglesia gentil y entrarán al cuerpo de Jesucristo. ¿Qué le parece? Muchos de esas personas que forman parte de las tribus han entrado al cuerpo místico de Cristo, según nos dice aquí el hermano Branham. Por medio de la elección estarán en la edad de la iglesia gentil y entrarán al cuerpo de Jesucristo. Así que quizás muchos de nosotros, sin saberlo, venimos de allá. Somos directamente descendientes de Abraham. Y mostrando que sus nombres en verdad permanecieron en el libro de la vida. Y ahí a la izquierda él dibuja una piedra angular y las edades. Además, dice el hermano Branham, ¿cómo mostraremos según el quinto sello a multitudes de mártires judíos? Les serán dadas ropas blancas y vida eterna por el Señor también. A los 144,000 serán sellados al cumplirse su venida. Él los sella con su venida, con su palabra, pero mire que ellos tienen que dar sus vidas también, los 144,000, en las persecuciones que trae el anticristo. O sea que cuando se cumple la venida del Señor, es cuando se lleva a cabo esa promesa de sellar a los 144,000. Es en la venida del Señor que se cumple esa promesa, probando así que sus nombres tampoco fueron borrados. En el Salmo 69 está mostrado perfectamente que son los malvados, los injustos, repudiados de Cristo, o sea, los que rechazan a Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías. Y los destructores de su pueblo, cuyos nombres van a ser quitados, los destructores del pueblo de Dios, porque no solamente los judíos son pueblos, sino la iglesia también. Ahí a la izquierda escribe los 144,000 y escribe
un sinnúmero de escrituras. Apocalipsis 11, del 3 al 7, que ya ustedes saben el contenido, 11 del 15 al 19, cómo se establece el reino de Dios. Ahora vean que eso es llevado a cabo por esos ministerios de Moisés y de Elías, lo cual en las edades no podía ocurrir esa separación. Por eso no se permitía a ninguna persona, tanto al mensajero como al creyente de cada edad, que hiciera ese trabajo. Yo iré, Señor, porque hay cizaña, voy a arrancarla. Y dice, no, déjala allí. Al final yo mandaré mis ángeles. No se le permitía que hicieran ese trabajo. Esa separación correspondía a la edad de la piedra angular, en donde Dios estaría manifestando esos ministerios de Moisés y Elías, esos ángeles segadores. Ahora sigue diciendo aquí el hermano Branham, como Israel, el pueblo escogido de Dios, en su mayoría perdió sus derechos en el libro de la vida al rechazar a Jesús, así también la mayoría de la iglesia gentil entrará a la condenación con el resultado de que sus nombres serán borrados del libro de la vida. Vean ustedes, está hablando de la mayoría de la iglesia gentil. Serán borrados, muchos, por causa del rechazamiento a la palabra y de entrar al movimiento ecuménico mundial, el cual es la imagen edificada a la bestia. Y ya usted ve que por la palabra profética usted sabe cuál es la bestia y cuál es la imagen de la bestia. ¿Ve? Entonces ya todo eso lo conocemos, y escribe ahí la imagen de la bestia. El rechazar la palabra, el rechazar el ministerio que Dios tiene hoy, es rechazar la vida, es rechazar la misericordia de Dios. Por última vez, qué bendición, qué privilegio tan grande nos ha concedido el Señor. Sigue diciendo ahí el hermano William, en Guardaos de la levadura de los fariseos, él dice, por lo tanto, ellos son los que obrarán para que haya el cambio del reino de los gentiles al reino de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ve? Tienen que estar presentes esos arcángeles, Gabriel, Miguel, como estuvieron presentes en todos los cambios anteriores. Dice que, lo vuelvo a leer allí, que ellos son los que obrarán para que haya el cambio del reino de los gentiles al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces el reino de los gentiles tiene que desaparecer. Habrá un momento que eso estará vuelto ceniza, y sea establecido el reino de Cristo aquí en la tierra, y se establezca aquí el imperio de Jesucristo nuestro Salvador, y se siente en el trono de David, Cristo, y reine sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Qué tremendo. Bueno, y ahí sigue, pero solamente les leo ese pedacito. Pero ven, ustedes pueden seguir después leyendo toda la página. Leído hasta ahí, hasta la página 13, ese pedacito. Qué tremenda revelación nos ha dado Dios a través del ungido. Qué tesoro tan grande nos ha dado Dios. Mucha gente han despreciado esta bendición que nosotros estamos recibiendo. Mucha gente la han echado fuera, así como el pueblo de Israel echó a Jesucristo fuera y perdió la bendición del cumplimiento de esa profecía. Y en el cumplimiento de la profecía es donde vienen las bendiciones de Dios. Todas esas bendiciones vienen en el cumplimiento
de esas profecías. En el cumplimiento de la profecía de la segunda venida vienen todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Damos gracias a Dios por esto y mi insistencia de nuevo, que oremos y estemos vigilando y estemos unidos con el ungido por esta actividad tan grande que se va a tener aquí en México. Es un privilegio que ha tenido México y todos los hermanos que puedan estar allí. Bueno, que Dios le permita, por la gracia de Dios, estar en ese lugar. Vamos allí con la ayuda de Dios, que Dios nos permita que esta actividad sea una bendición muy grande para todo México y para toda la América Latina y el mundo entero. Así que bueno, eso eran solamente las palabras que yo quería hablarles, porque tenía que enfatizarles sobre eso. Y si hubiera hermanos de Colombia que nos estuvieran oyendo, que recuerdan que está anunciada la actividad para el 9, ya empezamos a correr ya este mes y a prepararnos para esa actividad. Yo le pido a Dios que me conceda la gracia de poder estar allí y poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios va a darnos. Y todos los hermanos de Colombia que se unan para que pronto ese auditorio esté totalmente terminado, como él dijo que cuando terminaran ese auditorio, él iba a estar allí para su dedicación. La presencia de él misma es la que va a dedicar. Es como cuando Moisés dedicó el tabernáculo. ¿Qué fue la dedicación? Bajó la columna de fuego y quemó el sacrificio que tenían sobre el altar de bronce. La columna de fuego entró al lugar y no podía entrar ninguna persona allí porque la columna de fuego llenó el lugar. La presencia de Dios fue la que inauguró ese tabernáculo. Lo mismo acontece allí en la segunda de Crónicas, cuando usted lee en el capítulo 7, cuando Salomón dedica el templo, dice que la columna de fuego baja, quemó el sacrificio y entró al lugar santísimo. Pasó por el lugar del atrio, pasó al lugar santo, al lugar santísimo, y ahí se posó. Entonces vean ustedes que la presencia del Señor misma es la que va a producir esa inauguración. Bueno, estamos muy contentos y felices. ¿Cuántos están agradecidos con todo lo que Dios le ha dado? Yo quizás seré una de las personas más agradecidas. Y vamos a dejar entonces ya a nuestro hermano Epifanio para que ya él nos despida con un canto y una oración. Y yo les doy gracias a cada uno de ustedes que hicieron este esfuerzo de venir para estar acá con nosotros en estas actividades, pues ya el mensaje fue dado. Ya ese mensaje lo que tenemos es que volverlo a oír. Haga lo posible de que hoy mismo tome un tiempo y lo vuelva a oír. Yo cuando lo vuelvo a oír es cuando más cosas puedo ver. Así que Dios les continúe bendiciendo y agradecemos sus oraciones y que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Dios les bendiga grandemente a todos. Que el ungido de Dios, José Benjamín Pérez, esa bendición que nos ha dado hoy, que se quede en nuestros corazones y en nuestra alma. Amén y amén.